Buenas tardes, reciban todos un especial saludo para nuestros estudiantes, para los profesores que nos acompañan en la tarde de hoy de manera presencial en la sede de Medellín y virtualmente desde diferentes regiones del país. Hoy nos encontramos aquí dando la apertura a la nueva temporada de aulas abiertas de investigación como evidencia de nuestro compromiso con la formación de la investigación. El propósito de las aulas abiertas de investigación, que se realizará cada 15 días en este mismo horario, es el de poder fortalecer esas habilidades de investigación y nos preguntamos cuáles son esas habilidades y están documentadas habilidades como la argumentación, el desarrollo del pensamiento crítico, analítico, el manejo de herramientas tecnológicas, de información bibliométrica, tal vez como lo vamos a ver hoy, y otro tipo de habilidades blandas como el trabajo en equipo, el trabajo en red con nuestros compañeros y profesores, y estamos convencidos de que estas habilidades les permitirán no solo avanzar en sus carreras académicas desde el orden disciplinar, sino que también nos van a permitir generar proyectos que van a contribuir significativamente al desarrollo de sus regiones y al desarrollo de la sociedad. Nosotros creemos firmemente en el potencial de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, no solamente porque estamos recibiendo conocimiento, sino porque también podemos ser generadores de ese conocimiento, utilizarlo, transformarlo y llevarlo nuevamente al entorno que es allí donde requerimos para que haya ese desarrollo que estamos esperando. Entonces, en buena hora las aulas abiertas, que también es un reconocimiento a las experiencias de nuestros profesores, que nos comparten en estos espacios ese camino que ellos ya han recorrido y que dedican toda su pasión por su aprendizaje, por el aprendizaje de ustedes, queridos estudiantes, para fomentar en la institución esa cultura de investigación. Y nosotros, aquí desde la Dirección de Investigación y en mi nombre, tengo el gusto de liderar esta área en la institución, pues nos dedicamos a eso, a buscar diferentes estrategias, escenarios, convocatorias, estímulos, para que ustedes estudiantes hagan parte de las actividades de investigación, sean las aulas abiertas, los semilleros de investigación, pero que siempre encontremos esas oportunidades para seguir aprendiendo, intercambiando ideas, construyendo redes con los compañeros, con los profesores en esta gestión de lo que es la investigación. Entonces, pues agradezco a todos de manera especial, a los coordinadores de investigación en Medellín, a la profe María Eugenia, al profe Sergio y a la profe Tatiana, que con todo su equipo de profesores han organizado este año de manera especial que las aulas se desarrollen desde la ciudad de Medellín y que podamos llegar a diferentes regiones. No puedo dejar de agradecer a María Alejandra Tequia, quien es la líder de iniciación científica, que también hace posible que se desarrollen estos espacios. Yo los invito a que aprovechemos, a que puedan preguntarle al profesor Sergio Marín, a quien en unos segundos daré la palabra. Pregunten todo lo que quieran a saber adicional de qué son estos desarrollos de las bibliotecas virtuales, cómo es que aprovechamos esas herramientas tecnológicas para que de manera fácil nos puedan servir en nuestras clases y nos puedan servir para la formulación de los proyectos. Entonces, estimados todos, este es un espacio para ustedes, construido pensando en todas las necesidades de conocimiento que tenemos para que ustedes se formen y lleven más conocimiento y más desarrollo a sus regiones. Pues nada más por ahora, en este saludo de bienvenida, los esperamos cada 15 días, estén atentos a la programación para que puedan hacer toda esta ruta de formación, tanto los estudiantes como los profesores que nos quieran acompañar. Profe Sergio, muchas gracias por atender esta invitación. El profe Sergio ya pues, se va a presentar, es un profe muy querido de la Escuela de Derecho, que también es apasionado por la investigación y les quiere compartir lo que él hoy sabe de este tema. Entonces, profe Sergio, pues adelante, este espacio es para usted, para que usted lo disfrute junto con los estudiantes que están allá presenciales y a todos los que estamos aquí conectados. Adelante, profe Sergio. Muy buenas tardes, profe Jenny. Muy buenas tardes a todos los presentes acá en esta sala. Está a reventar. Buenas tardes, profe Eugenia. Exacto. Y buenas tardes a todos los que se
vinculan de manera remota, que no virtual, sino remota por ahora. Me presento, mi nombre es Sergio Marín Cano, soy un profesor de la Facultad de Derecho, me dedico a la cátedra de Derecho Laboral, pero digamos que una de las pasiones que he tenido como abogado, o la principal pasión, es la investigación del derecho. Y eso me ha llevado a intentar formarme como investigador. Digo intentar porque es una formación larga, dispendiosa, que nunca acaba, que todos los días nos sorprenden con una nueva forma de hacerlo, con una nueva forma de llegar al conocimiento. Como presentación creo que es suficiente en su presentación mía, pues. Hoy hablaremos del uso de las bibliotecas virtuales en la investigación. Podríamos decir, pero ¿de qué van a hablar? Si yo ya conozco el Google académico, y eso es suficiente. Más adelante, cuando estemos avanzando en la presentación, nos daremos cuenta que ni es suficiente, ni es el único, perdón, ni es suficiente, ni es el único, ni es el mejor. ¿Cierto? Entonces, para ir desmitificando un poco el Google Scholar, el Google académico, no porque me caiga mal, porque es que creo que debemos encontrar otras herramientas más idóneas. Me cae mal Wikipedia, pero las otras no me caen mal. No me cae mal Wikipedia. Wikipedia es un gran logro de la humanidad como construcción colectiva de conocimiento. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos la increíble capacidad de dañar todo lo bueno. Y a pesar de que es un gran experimento, terminó siendo un problema muy grande. Esa construcción colectiva del conocimiento nos lleva a falsear, necesitamos falsear toda la información que está en Wikipedia. Precisamente por eso, porque cualquiera puede subir información. Así que, compañeros, estudiantes, tachen Wikipedia como fuente de consulta. La primera tarea del día. Cancelar Wikipedia como fuente de consulta. Bueno, la biblioteca. La biblioteca es probablemente el recinto más sagrado que tenemos los seres humanos. En algún momento de la historia nos detuvimos a reflexionar sobre la producción del conocimiento y sobre cómo estábamos almacenando esa producción del conocimiento. ¿Cierto? Después de que pasamos de la simple oralidad para intercambiar conocimientos y para guardar el conocimiento, pero todavía hay sociedades, hay comunidades que solo tienen la oralidad para guardar conocimientos. Esta semana leía de una familia indígena, pues una tribu, se llama una tribu, una sociedad indígena, que lamentablemente se perdió su idioma, su lenguaje, porque la última persona que lo hablaba se murió. Y solamente se podía aprender de manera oral, no aprendieron a escribir, y entonces no hay ningún texto escrito en ese idioma. Es una lástima. Pues no es el único que se ha perdido. No nos echemos tanto a la pena, que no es el único. El español también se perdió hace poco, ¿no? Desde la introducción del reggaetón.
Bueno, sigamos. La biblioteca entonces se ideó como ese lugar donde se guarda la memoria de la sociedad. Es básicamente eso, ¿cierto? Y es un lugar sagrado. ¿Cómo será de sagrado? Que cuando un conquistador quiso borrar una cultura, una sociedad por completo, lo que hizo fue quemarles la biblioteca. Y esa es una de las grandes pérdidas de la humanidad. La biblioteca de Alejandría, pues es probable que si la biblioteca de Alejandría hubiera superado no uno, sino como 3 incendios, estaríamos en autos voladores, tendríamos casa o finca en la luna. Pues se supone que el avance de la ciencia que reposaba en la biblioteca de Alejandría era inconmensurable. Por eso aún se toma la biblioteca de Alejandría como un ejemplo de una gran biblioteca. Entonces, en principio, lo que se buscaba era guardar esa memoria histórica, ¿cierto? En tablillas, porque se escribía en tablillas arcilla, en papiros, en pieles de animales, en diferentes tipos de elementos utilizamos para guardar la memoria histórica. Empezamos con los libros, ¿cierto? Pues empezaron ellos, no soltando después. Empezaron ellos con los libros y empezamos a guardar libros. En ese momento había una situación bastante, no diría curiosa, no diría más bien triste, y es que producir un libro era dispendiosísimo, llevaba años un libro, porque se hacía a mano, se escribía a mano, ¿cierto? Y había que esperar, que pasaba mucho tiempo y solo quedaba un libro, o 2 máximo. Entonces, se empezaron a guardar esos libros como tesoros, ¿cierto? Y ahí la biblioteca cobró una importancia tremenda en la sociedad humana, cuando se empieza a guardar esos tesoros. ¿Listo? En un texto bellísimo y una película muy bien lograda que se llama El nombre de la rosa, vemos cómo el nombre del monje que cuidaba, que era el arconte de la biblioteca, lo hacía de una manera muy celosa, pues tan celosa que envenenaba los libros para que la gente no se los robara. Es una historia muy buena. Es una historia de policías y ladrones. Y así era, ¿cierto? Incluso las bibliotecas durante mucho tiempo casi que estaban determinadas para ser propiedad de comunidades religiosas. La biblioteca no era un lugar público. A la biblioteca había que entrar si uno era un letrado, o sea, leer, si uno era un escribiente, si era uno de los que escribía libros, o si era uno de los que copiaba libros, que cogían un libro y cuando querían darlo a conocer más, ponían a alguien a copiar el libro. Entonces tenía el libro acá y así lo copiaban. Era un arte maravilloso, las miniaturas de la Edad Media no nos dejan de maravillar, pero el señor Gutenberg, que no inventó la imprenta, pero sí la puso al servicio, digamos, de todos. Ya los chinos tenían imprentas, entonces no podemos decir quién la inventó, pero sí fue quien la popularizó, por lo menos en el mundo occidental. Él nos muestra que el libro se puede reproducir más fácilmente, ¿cierto? Lo primero que recuerdo fue la Biblia. Como, me imagino que por quedar bien, porque en ese tiempo era la iglesia tenía pues, un poder muy grande, no podía simplemente empezar pues como a reproducir cualquier libro. Entonces empezó con la Biblia, pero se empezó a reproducir. Se empezaron a reproducir los libros de una manera más eficaz, mucho más rápido, ¿cierto? En una semana se podía reproducir un libro que antes ya demoraba un año.
y las bibliotecas empiezan a cobrar una importancia mayor. Porque si bien recordemos, teníamos la biblioteca era casi como una bóveda, más que como un lugar público, era como una bóveda donde se guardaban tesoros. La biblioteca ya viene a tener una cantidad de libros mayor, incluso libros repetidos, ¿cierto? Es que eso es una cosa que nosotros decimos muy fácil, pero para ellos era muy difícil. Libros repetidos. Y ahí viene esa forma de educación tradicional que nosotros conocemos como el profesor adelante, los estudiantes enfrente, el profesor dictando y los estudiantes escribiendo, ¿cierto? En la clase magistral. La clase magistral viene de esas situaciones que el único que tenía el libro era el profesor. Entonces se pasaba todo el semestre dictando el libro para que los estudiantes también lo tuvieran. ¿Cierto? Eso digamos que eso nos demuestra la importancia del libro como material no como material, no, como su uso primordial, que es el guardar la memoria de los seres humanos, y de todos modos la biblioteca como la bodega de ese conocimiento, ¿cierto? Y la educación, cuando ya hay más libros, entonces se dinamiza. En universidades hay desde el 1200. En universidades hay desde el 1200, pero el acceso a la educación, a la manera que nosotros lo conocemos, no es desde el 1200. ¿Cierto? A las universidades entraban las personas muy ricas y los religiosos. Pero cuando decimos muy ricas, ¿cierto? Ya después de la Edad Media, que el Renacimiento y con el racionalismo, digamos que no se democratiza, pero sí se amplía un poquitico más el acceso a la educación superior, y entonces es necesario multiplicar la cantidad de libros en primer lugar y la cantidad de lugares para guardar estos textos, ¿cierto? Seguimos en una sociedad donde tener un libro era tener un tesoro, ¿cierto? Nadie tenía libros en la casa, pues nadie, me refiero a la masa, ¿cierto? Las personas muy adineradas tenían libros en su casa, pero las personas en general no tenían libros en su casa. La biblioteca entonces se convierte en ese lugar donde yo puedo ir a mirar esos libros que no puedo tener. Las principales bibliotecas del mundo están ubicadas en universidades, como centros de construcción de conocimiento, de divulgación de conocimiento. Llegamos a la modernidad, ¿cierto? Y se multiplica la manera de hacer, pues no, se facilita la manera de llegar al libro. Tanto así que el libro se vuelve algo cotidiano. Seguimos sin tener libros en la casa, pero el libro es algo cotidiano. Algo lo que la gente no considera ya un tesoro que hay que guardar, pues no es una reliquia, una iglesia, ¿cierto? No es un tesoro nacional guardado con un vidrio. El libro ya se vuelve más accesible a las personas y se crean edificios como estos. Este edificio es en Alemania. Este edificio es en Alemania. Pero es en Alemania. Pues no vamos a ir porque los libros están en Alemania. Pero entonces se crean estos edificios y se llenan de mesas y se llenan de sillas y se llenan
de personas y cobra importancia una persona que para mí tiene uno de los oficios más lindos del mundo, el bibliotecario. Aparece el bibliotecario como una persona a la cual le contamos nuestras inquietudes académicas y él nos dice, vaya a tal libro. Pues que aparezca el bibliotecario es una cosa maravillosa. Yo soy enamorado de las bibliotecarias y de los bibliotecarios. No mentira, pero es que a mí me tocó, cuando yo estaba en el colegio y empezando la universidad, a mí me tocó el bibliotecario que conocía la biblioteca del derecho y al revés, que te decía dónde estaba el libro. Es más, de memoria te decía si estaba prestado o no. Entonces, el bibliotecario aparece como el primer escalón que se pisa para llegar a la investigación. Entonces uno iba y le decía, existen libros que hablen sobre la coordinación o la siembra de aguacate con zanahoria, una mezcla, una fruta o existe, entonces existe. Puedo empezar. ¿Cierto? Vamos por ahí. Pero la biblioteca, así como creció de manera exponencial, ¿cierto? Llegó un momento donde digamos que perdió pues, la biblioteca física, hablo yo, de la biblioteca física. Ahora vamos a hablar de la biblioteca pública. Después de ese impulso tan grande que tuvo en toda la historia, porque es que las bibliotecas fueron importantes en toda la historia y marcaron, o sea, para una ciudad tener una gran biblioteca era un motivo de orgullo. Para una universidad tener una gran biblioteca era un motivo de orgullo. A las universidades las medían de alguna manera por el tamaño de su biblioteca, por la cantidad de textos que tuviera. Entonces decían, no, es que la biblioteca X tiene 150.000 volúmenes. 150.000 volúmenes. Después entonces apareció otra biblioteca, nosotros tenemos 300.000. Entonces la gente optaba por estudiar en las universidades, tuvieran esas bibliotecas de esos tamaños, entre más grande la biblioteca mejor, más fuente de información pueda tener. La biblioteca entonces deja de ser, como les decía, ese espacio sagrado, ese espacio que básicamente no se puede pisar, ¿cierto? Y empieza a convertirse en uno de los edificios cotidianos. Esto se vuelve un edificio cotidiano, se vuelve un lugar de conversación. La biblioteca se vuelve un lugar de conversación. ¿Cierto? Esa biblioteca de calladito, no hable, que se pierde y empieza a ser un lugar de conversación. Nosotros tenemos una gran biblioteca en esta ciudad, en Medellín, tenemos la biblioteca pública piloto. Es no sé cuántos volúmenes habrá en la biblioteca pública piloto, pero es una biblioteca grande y todos los días hay un evento cultural diferente. Todos los días hay una charla diferente, hay una película, hay un concierto. La biblioteca, digamos, que deja de ser, se desacraliza y se vuelve algo. A partir de los años 90, sucede una revolución, así lo han nombrado, pues yo le pregunto, pero y todo. Una revolución, un invento que empezó siendo una herramienta militar, pero superó todas las expectativas y nos inundó de un todo y por todo. Aparece el internet. Porque aunque ustedes no lo crean, antes de que ustedes nacieran, no había internet.
no había internet, uno tenía que llamar a los amigos por teléfono y el teléfono no tenía internet. Y la televisión la veía uno en televisión. El televisor todavía se usaba. El equipo de sonido, en el equipo de sonido se ponía música. Yo no, profe. Decía, bueno, Los inmigrantes digitales. Entonces, Profe Sergio, perdón que yo interrumpo, no sé si me escuchan, es que estamos viendo la primera diapositiva. ¿Usted está pasando ya las imágenes? no señora, yo soy muy largo para las introducciones, me disculpo. Yo soy abogado y hablo mucho. Bueno, excúseme, es que pensábamos que las estaba pasando ya que nosotros no estábamos viendo, lo digo para los estudiantes que nos acompañan virtualmente. Entonces, gracias por la aclaración, profe. Ya. Apenas estoy empezando. La próxima se que todavía no hemos activo. Bueno, la internet, o el internet, como quieran decirle, nos condujo a un nuevo mundo, definitivamente. Y en este nuevo mundo, la cantidad de información que circulaba, o que circula, pues no quiero hablar en pasado, la cantidad de información que circula alcanza dimensiones absurdas, ¿cierto? Ya no somos capaces, ya no son los 150.000 volúmenes de esta biblioteca, ni los 300.000 volúmenes de aquella otra. Ya es una cantidad inconmensurable de información. En principio, yo pensaría, es una posición personal, no espero que la tomen ustedes, yo pensaría que jugó en contra del asunto investigativo. Porque los filtros que había para esa cantidad de información eran muy pocos o nulos, ¿cierto? Y entonces había una red de información absurda, ¿cierto? Y toda la información llegaba a la gente directamente, sin filtro. Entonces creímos en que apareció La Bruja de Blair en Estados Unidos, que fue la primera película que se promovió a través de internet, y la gente en Estados Unidos cree que La Bruja de Blair existe. Bueno, es una película muy vieja que ustedes no van a recordar. Búsquenla en Google. Lanzaron una campaña de expectativa de una película y se inventaron como si fuera un hecho real y la gente creyó, porque es que lo decía internet. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el internet y las universidades? Yo diría que más temprano, o sea, que rápidamente las universidades se dieron cuenta que el internet era una herramienta básica o por lo menos muy importante para desarrollar ese asunto que hace la universidad, que es la creación y la discusión del conocimiento, ¿cierto? Entonces, muy rápidamente las universidades empezaron a abrir sus páginas web, a crear foros de discusión, ¿cierto? Y lo siguiente que hicieron fue enlazar la biblioteca de la universidad con la página con la página web, ¿cierto? Todavía no les tocó a ustedes eso, a mí. Entonces yo, cuando necesitaba un libro de la universidad, para no perder la ida hasta la universidad, buscaba en el catálogo que estaba en la página web y veía si el libro estaba disponible. Y ahí salía corriendo para que no me fueran a prestar antes de que yo llegara, ¿cierto? Había que correr porque había libros que no descansaban en el estanque. Entonces, la universidad empieza a apropiarse de ese espacio vital. Entonces, podemos ese espacio básico de la internet. Entonces, tenemos
Bueno, se hagan el bueno. Entonces, estos son unos, yo no utilizo mucho la presentación, es más lo que hablo, pero hay frases que les van a llevar a lo que yo estoy diciendo. Entonces, ya para el siglo XXI, el esperadísimo siglo XXI, a mí me prometieron cuando estaba pequeño que las patinetas iban a volar en el siglo XXI y que no vamos a tener que trabajar. Es así buena que la peor que nos dijeron, que ya no vamos a tener que trabajar, que los robots iban a hacer todo por nosotros. Bueno, el esperadísimo siglo XXI y la transformación del Internet. La transformación del Internet en una herramienta básica de supervivencia. Ya no era ese lugar de juegos, ese lugar de chat, ese lugar de pornografía, no, ya se volvió una herramienta diaria, una herramienta de consumo, de utilización continua, ¿cierto? Ya todo, empezaron los teléfonos a cargar internet. ¿Cierto? Por eso les decía, en mi tiempo, en mi infancia, el teléfono era para llamar. Ahora lo menos que uno hace con el teléfono es llamar. Que me escriba que quiere. Y todo lo hacemos a través de las redes del internet, ¿cierto? Y obviamente, como quien dijo, si tenemos si tenemos este lugar de acceso a la investigación y a los textos, biblioteca, ¿por qué no lo trasladamos al internet? Y se hizo la migración de estos textos al internet. Las primeras bibliotecas digitales, que vamos ahorita a hacer una diferenciación entre biblioteca digital y biblioteca virtual, son dos cosas diferentes. Las primeras bibliotecas digitales fueron de las universidades, ¿cierto? Como una forma de ayuda a los estudiantes para el acceso al texto. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, ¿por qué se la facilita la creación de las bibliotecas digitales? Por si se preguntan, ¿qué es una biblioteca digital? Es una biblioteca física digitalizada. Eso es una biblioteca digital, ¿cierto? Les voy a decir algo como abogado. Nosotros estábamos acostumbrados a ir a los juzgados, a estar en los juzgados y revisar los expedientes con la mano, ¿cierto? Y mirar las hojas y ver qué nos hubiera perdido. Ya no tenemos que hacer eso. Ya hay unos expedientes digitales a los cuales vamos y el despacho ha escaneado todo el expediente y uno busca el oficio o el memorial que necesite. Eso hicieron las universidades, porque como los libros ya eran de ellos, los podían digitalizar. Listo. No vamos a mencionar la piratería. Eso es otra cosa y digamos que si me preguntan, no estoy tan de desacuerdo, porque ha acercado millones de libros a personas que de otra manera no hubieran podido acceder a ellos. Pero en mi posición personal no compromete a la universidad. Yo quiero muy abajito los artículos, no problema. Bueno, entonces, la biblioteca digital es el primer paso. Y ese primer paso es solamente voy a buscar el libro de Lacan. Cerco, Lacan, ¿qué libros tiene? Tiene estos 5. Necesito, no, pues no sé cuál, el testamento de Lacan. Necesito ese y aquí estoy. Voy y lo extraigo el texto PDF y busco. Pues no se puede copiar, pues se cuidan de eso porque tampoco pueden promover la piratería. Listo. Pero entonces, el Internet no se ha quedado quieto en los últimos 30 años. Avanza. Siguiente paso,
a la biblioteca virtual. Y entonces, ¿qué quiere? ¿Cómo así que digital y virtual no es lo mismo? No. Digital, como les digo, es poner la biblioteca física escaneada para que la lean. Biblioteca virtual es ya todo un entorno. Es todo un entorno. Yo no voy solamente a leer el PDF. Voy a leer el PDF, si necesito, ahí está todavía. Pero no es solamente eso. En la biblioteca virtual, y eso es de lo que venimos a hablar hoy, de cómo se utilizan las bibliotecas virtuales para apoyar la investigación. En la biblioteca virtual, yo entro, hay unos campos que puedo llenar, que puedo, se me olvida el lenguaje técnico. Sí, entonces me dice, ¿de qué quiere leer? Entonces ya no voy a buscar el libro exacto. No, me dice, ¿qué está buscando? ¿Qué está buscando? Me dice, ¿qué está buscando? Entonces yo pongo, estoy buscando psicoanálisis. Entonces nos dice, en esta biblioteca usted podrá encontrar 350.000 textos que tienen que ver con psicoanálisis. Entonces uno dice, 350.000 no voy a leer nunca. Necesito entonces psicoanálisis después de Freud. Entonces dice, sí, psicoanálisis después de Freud, 150.000 libros. Entonces, ya no es solamente ir al fichero, que es básicamente lo que se hacía en la biblioteca. Es que les estoy hablando de prehistoria. Uno iba y se paraba frente a un mueble de madera con cajoncitos muy pequeñitos. ¿Cierto? Ya no me acuerdo si era por el número o por la letra. No era por la letra. Por la letra. Por la letra. Y entonces uno sacaba una cosa larguísima y tenía unas fichitas pequeñas y uno buscaba y no lo podía arrancar porque lo retenía. Lo sé. Sé que no. Entonces uno sacaba y copiaba el numerito, cerraba y le decía al bibliotecario, necesito este libro. O uno iba al corredor, dependiendo del tamaño de la biblioteca. Entre más grande, menos posibilidad había de que uno fuera al corredor, que por ejemplo en la Luis Ángel Arango, uno encuentra el libro y se lo pide al bibliotecario, que pide el favor de que se le acerque el libro. La biblioteca digital era un fichero. Era un fichero bonito que aparecía en el computador, que tenía, digamos, podía tener otras funciones, pero era un fichero. La biblioteca virtual no. La biblioteca virtual es el edificio. Es el edificio total. Tiene todo. Yo recuerdo que les dije que en la biblioteca piloto entonces uno encontraba música, teatro, no, cine, conferencias. En la biblioteca virtual también. Con una ventaja, que las bibliotecas virtuales se hablan entre ellas. Entonces, inclusive la biblioteca virtual te dice, no la tengo, pero la tienen allí. Vaya a ese, que así lo tiene. Listo. Pero además, hablamos de la cantidad de información que se puede almacenar en el Internet. Yo debo confesar que yo no sé dónde se almacena la información del Internet. No he podido entender dónde quedan guardados mis correos. Me hablan de una nube, pero no sé qué será eso. Y lo digo en serio, no tengo ni idea. Pero si me viene una nube y yo miro para el cielo. Allá están mis correos, pasaron a mi vida. Entonces, bueno, esa cantidad de información es una cosa absurda. Y entonces, ya estas bibliotecas tienen un número de volúmenes absurdos. Pues, una biblioteca puede contar con 2 millones de volúmenes. Una biblioteca virtual, o sea, 2 millones de volúmenes no caben en este edificio. Pues, si los volvemos físicos y los ponemos en estantes, no caben en este edificio. Para que se hagan una idea de la cantidad de información que es. ¿Listo? Pero entonces seguimos pensando, ¿cómo sirve esto para la investigación? Primero, una facilidad de acceso a la información, que ya con eso tenemos suficiente. Ya con eso tenemos suficiente. ¿Cierto? ¿Por qué? Nosotros como universidad estamos en Medellín y en Bogotá.
pero también estamos en Condoto, también estamos en Barranquilla, también estamos en Puerto Rico, Caquetá, en Orito, Putumayo, en Pupiales, Nariño, donde haya un estudiante con un computador e internet. Ahí está la Universidad Politécnico Gran Colombiano, ¿cierto? Porque tenemos una oferta de virtualidad muy amplia y entonces la gente puede ir allá, puede ser parte, son compañeros de ustedes y ustedes nunca los van a conocer, ¿cierto? Están en lugares que ustedes ni siquiera saben que existen. Yo he tenido estudiantes que están en Baja California, México, y reciben clase con los compañeros que están en Medellín, ¿cierto? Entonces la biblioteca de la universidad no puede caminar al ritmo de la universidad de la Edad Media. La biblioteca de la universidad del siglo XXI tiene que tener la velocidad, la capacidad y la oferta, si me permite decir la palabra, no suena como muy bonito, pero es la oferta de conocimiento del siglo XX. Entonces, esas iniciales bibliotecas digitales de las universidades pasan de moda. Bueno, pasan de moda, no se vuelven obsoletas, se quedan en la obsolescencia. Y empezamos con las bibliotecas virtuales. La biblioteca virtual, entonces, primero, primero lo que ha hecho, el acceso a la información democratiza, eso sí, democratiza la educación. Porque, bueno, alguien me dirá, sí, desde que tenga internet y computador, no es tan democrático, pues porque no todos tienen internet y computador, pero cada vez esa brecha es más pequeña, cada vez más, porque es que ya en el teléfono se puede hacer. Y yo no sé cómo hacen, pero uno va a lugares que uno considera deprimidos y todos andan con iPhone. Entonces, no sé cómo hacen, pero tienen iPhone, entonces ya les llega la información. Entonces, eso hace que el flamingo, puro flamingo. Eso, puro flamingo. Eso hace que la información esté en la mano toda abajo. ¿Listo? Actualización. Uno de los problemas que teníamos en la universidad del siglo pasado. Ya me da como decir, yo empecé en la universidad del siglo pasado, antes de que ustedes nacieran. Hasta que, como el profe también. Bueno. En la puerta. Fue la puerta uno llegaba y encontraba el libro que necesitaba, ¿cierto? Pero el de 1980. Y uno necesitaba el del 1995 porque, por ejemplo, en derecho, las cosas cambian cada año o cada 2 años. Y entonces uno decía, no, el de 1985. ¿Y dónde está el de 1995? Está prestado. Ah, bueno, entonces yo me anoto, no, ya tiene 3 reservas después de ese préstamo. Ahorita no, ahorita vos vas y le decís que te muestre el último texto que escribieron de tal cosa y te oyes. Incluso el que no se ha publicado, porque ya está el resumen del que va a salir. Hoy es 21. Entonces, si aparece publicado 21 de marzo de 2024. Publicaron hoy. La actualización es constante. Y no depende, es que es más, ni siquiera depende ya del bibliotecario, sino de la plataforma esta que está en constante. Entonces, tenemos el acceso es casi asegurado. La democratización, la actualización y la comparación. Porque entonces uno iba a la biblioteca, a la biblioteca física y le pedía al bibliotecario, ¿qué tenés de delitos contra el Estado? Él le mostraba un libro de delitos contra el Estado. Pero resulta que la postura de ese escritor distaba de la de los otros 5 que no le mostraron a uno.
Y uno se iba casado con ese libro y uno hacía su trabajo investigativo con ese libro porque era el insumo que tenía. Y el profesor le decía, no, pero ¿por qué me traes ese señor? Todo el mundo lo ha revaluado. Pues, no, para mí no es una fuente. Por eso, Wikipedia, Wikipedia no tiene contraste. O sea, nadie lo pone en duda. Listo. Wikipedia no. Pero uno le puede preguntar a la biblioteca cuáles han sido los últimos textos que tienen, que hablan de determinada manera y te lleva a esos. Y si le preguntas, bueno, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, dígame quiénes han dicho que sí. Entonces le ponen una lista de los que han dicho que sí. Y le dicen, y ahora denme una lista de los que han dicho que no. Y les dan una lista. Listo. Entonces, la biblioteca virtual se ha convertido para nosotros, los habitantes del siglo XXI, una herramienta básica. Es la primera herramienta que se debe utilizar al momento de iniciar una investigación. ¿Cómo? Es decir, ¿qué se ha escrito sobre este tema? Y entonces, por ejemplo, al momento de hacer la monografía, uno, lo que llamamos un estado del arte, mira, ¿qué han dicho? O dice, muéstrame que han escrito sobre tal cosa. Y dice, solo 20 libros hay sobre eso. Pues vale la pena mi investigación. ¿Cómo así que 350 millones de libros sobre esto? No. ¿Qué voy a decir yo que no haya dicho ya? Ven, primer paso. Segundo paso, en la investigación ya dirigida o la investigación personal. Después de saber cuántos hay, saber cuántos comparten mi visión del problema. ¿Cierto? Entonces es un segundo paso. Vamos a ver quiénes comparten mi visión del problema. Entonces yo voy a pedir que me hablen sobre este tema, pero visto desde esta perspectiva. Y te arroja. Después dice, listo, pero como yo no puedo hacer una investigación de todo el mundo, le voy a preguntar quiénes de esos son latinoamericanos. De esos, ¿quiénes son latinoamericanos? Y te lo dice. Después te dice, después le pregunta, bueno, ¿y de esos cuántos son colombianos? Y te dice. Es más, de esos cuántos son antioqueños? Y te dice. Y entonces, esa herramienta de investigación se vuelve casi que el eje de la investigación. Porque ya por lo menos sabes cuál es el camino que seguís, con quién te vas a acompañar, ¿cierto? Digámoslo de esta manera. Para la utilidad que tenía la biblioteca tradicional, esa biblioteca de caminar por sus corredores, ¿cierto? De mesas y sillas, y la virtual, sirve para lo mismo. Básicamente, ¿cierto? Básicamente. Así como el directorio telefónico que ya no nos llevan a la casa, pero antes sí nos lo llevan a la casa. Y los directorios telefónicos virtuales, que es la inutilidad, solo que ya no es tan fácil tener un directorio físico. Bueno, ya ir a la biblioteca no es tan fácil, aunque no dejemos de ir a la biblioteca. Digo, siendo un enamorado de la biblioteca, no sé cuántos romances nacieron en la biblioteca, cuántas amistades nacieron en la biblioteca. No, es que tiene muchas utilidades también de la biblioteca. La Universidad de Antioquia tiene unos puffs en el primer piso deliciosos para dormir después del almuerzo. La biblioteca tiene muchos usos. También delicioso, pues acá es Biblioteca Medellín, es deliciosa y muy bien atendida. Muy bien atendida. Entonces, pero sin perder de vista que es más dinámica la biblioteca virtual, que tiene mayor cantidad de textos
para acudir, que se vinculan con otras bibliotecas virtuales. Se vinculan con otras bibliotecas virtuales. Se vincula con otro tipo de fuentes de información. Entonces, en resumidas cuentas, y ya para terminar, la biblioteca virtual es exactamente igual de poderosa, igual de grande, igual de poder, igual de magnánima que la biblioteca física. O sea, la biblioteca de Alejandría no la tenemos que volver a construir, ya la tenemos y la tenemos metida en la red. ¿Tenemos que tener cuidado? Sí, pero igual en las bibliotecas físicas también se cuela uno que otro libro que no tenía por qué estar ahí. ¿Cierto? ¿Tenemos que aprender a utilizarlas? Sí, tenemos que aprender a utilizarlas. Por lo menos acá en Medellín, porque Bogotá también hace unos acercamientos al uso de las bibliotecas virtuales maravillosos, maravillosos. Y nos permite, o sea, es que yo soy un romántico de ese asunto de la investigación y conocimiento. Pues quienes me conocen, o sea, yo disfruto, o sea, es más, se vuelve una trampa, porque empiezo a navegar y eso, me siento en un catamarán en el mar del internet y termino leyendo algo que no tenía nada que ver con lo que yo estaba investigando, interesantísimo y todo, pero no sé por qué terminé por allá. La cantidad de información. Hay maneras que yo no uso de restringir lo que me va a salir. Eso sí, pues tranquilo, no se preocupen por eso, que no es tan caótico el asunto, es muy bien organizado, por el contrario, muy bien organizado. Lo que pasa es que yo soy así, muy disperso, entonces termino navegando en aguas internacionales. Yo los invito a que conozcan la biblioteca virtual de la universidad. Yo voy a ser honesto, así como digo las cosas buenas, digo las cosas malas. Y soy un enamorado de las bibliotecas. Y la biblioteca virtual de la Universidad del Politécnico de la Colombia es muy buena. Muy buena. Y tiene unos vínculos con otras universidades, con bibliotecas de otras universidades y con otros bases de datos. Tengo un problema importante. Bases de datos que hacen que la investigación sea cosa de niños. No son niños, pero más todavía. Más todavía. O sea, yo podría asegurar que el que no investiga ahora es porque no quiere. Porque definitivamente no quiere. Y para los que llegaron, primera tarea del día, tachar Wikipedia. Wikipedia no es una fuente de conocimiento, no es una biblioteca, no es una enciclopedia. Bueno, no sé, preguntas, comentarios, quejas. Usted que las bibliotecas físicas deben tener tareas a la actualidad porque aportan algo diferente que las bibliotecas virtuales como tal. ¿Cree que como va, digamos, la generación avanzando, es algo que va a quedar obsoleto? Yo puedo dar una respuesta políticamente incorrecta. Sí, deberían actualizarlas. Deberían, las bibliotecas de ahora deberían tener el mismo dinamismo que las bibliotecas virtuales. Porque si no, van a desaparecer. ¿Cierto? Y entonces en 200 años la gente va a decir, biblioteca, eso no era una cosa donde uno... Además que tengo buenos amigos bibliotecarios, bibliotecarias, y no quiero que se queden sin trabajo. Sí, yo creo que
que la dinámica social y la dinámica económica sobre todo. Lo que pasa es que estamos en un momento histórico donde si no da plata no sirve. ¿Cierto? Y la biblioteca no da plata. O sea, por eso tienen que hacer eventos alternos. Para de alguna manera demostrar que tienen una utilidad, ¿cierto? Porque hay muchos, no es uno políticos sin decir políticos. Bueno, hay mucha gente que trabaja en eso que nunca ha ido a una biblioteca, entonces no entienden la importancia de una biblioteca. Entonces le dicen al momento de hacer el presupuesto, dice 500 millones para una biblioteca, y es que ¿qué hacen allá pues? 500 millones de pesos en libros no son 3 cajas, no son 3 cajas, pero acá no. En Colombia no, en Argentina de pronto sí son 4 cajas, son 2 cajas y media. Y entonces no, y entonces se van quedando. Hace poco remodelaron la biblioteca pública piloto, que es el corazón de Medellín, y que está ubicada en el corazón de Medellín. Me parece lo más lindo del mundo, porque está ubicada en pleno corazón de Medellín. Para mí es el corazón de Medellín. Y qué problema tan grande que porque le invirtieron varios miles de millones a un edificio donde la gente no va. Entonces alguien dijo, ¿será que si lo ponemos a morir la gente no va? ¿No crees que esa fue la intención de pronto? O para poder ofrecer más cosas. Yo creo que en 500 años no vamos a tener una biblioteca donde ir. Aunque también creo que con el COVID 2.0 ya no hay quien vaya. Ya no. Sí, creo que es un edificio que desaparece. Aunque están ustedes, a mí me encanta ver las bibliotecas llenas. Cuando vengo acá a la biblioteca, veo que está llenísima. Me encanta. Aunque podría ser un poquito más grande. O sea, recortemos el baño nuevo y hablamos de la biblioteca. Digo yo. Y en ese orden de ideas, ¿qué más hacemos? Porque ya lo dijiste, las bondades, la información, la tecnología, para persuadir a los chicos que sabemos que quieren. No estamos diciendo lo contrario, pero que en ese afán de la vida somos muy, perdón lo que voy a decir, muy sutiles a la hora de buscar la información. Y nos quedamos con el primero. Bueno, les iba a motivar más ese uso de las les decía decir algo que no, solo menos mal me dijiste para que no me olvide. Google Académico no es una biblioteca virtual. Google Académico es un buscador. Un buscador como lo de Google. No funciona como una biblioteca virtual. Cuando hagan sus consultas para una investigación, dejen a Google escolar de cuarto o de quinto. No porque no tenga, a ver, sí tiene una cantidad de libros descargados y a veces desembalan. Pero no es una biblioteca. Una biblioteca funciona como una biblioteca. No está, ¿cómo es que se llama biblioteca? No está Diego recibiéndolo a uno, pero hay un Diego virtual que lo lleva a uno por los caminos de la biblioteca virtual. Google Escolar no. Google Escolar es algoritmo o pago. Entonces, el que maneja el algoritmo sale primero el libro de él. En la biblioteca te dicen cuáles son los textos que han tratado ese tema, los más actuales o los de la época que necesitas. En Google Escolar es un algoritmo. ¿Listo? Wikipedia, no. Entonces, profe, la pregunta tuya era cómo motivarlos. ¿Y cómo más los vamos a vincular para que no se pierda, como decías, cuando iniciaste la actividad, no se pierda esa buena transferencia de conocimiento? ¿Cómo hacerlo más activo? Primero,
darse cuenta que Internet no es una fuente de información per se. Es una bodega de información, pero no es una fuente de información. ¿Listo? Pues me hago entender con esa diferenciación, ¿cierto? Y entonces hay que, en esa bodega de información, hay que buscar las fuentes de información, las que están diseñadas para hacer eso. La biblioteca, muchachos y muchachas, es el lugar más hermoso que se ha inventado el ser humano. En las bibliotecas están las historias de las historias. En las bibliotecas está resumida la historia de los últimos 60.000 años. 60.000 años es mucho tiempo. Nosotros en algún momento nos pasamos de ser neandertales y todas esas cosas a ser Homo sapiens. Y empezamos a realizar procesos mentales superiores. Pero después empezamos a ser Homo sapiens sapiens. Ya sabemos que sabemos y nos inquietamos por yo por qué sé esto, ¿cierto? Yo por qué estoy acá, ¿cierto? Yo creo que lo mejor es no, o sea, creo que sería una falta de respeto con quienes nos antecedieron en la historia del mundo, no visitar las bibliotecas, ¿cierto? No ir a leer un texto de Tales de Mileto, un señor que en la mitad de la nada, texto, Mileto era una ciudad muy importante, pero se preguntó, ¿y yo de dónde vengo? ¿Y por qué la gente está acá? ¿Y yo por qué sé que la gente está acá? ¿Y yo por qué sé que la gente piensa que yo... Pues se empezó a preguntar cosas que nadie se había preguntado antes. ¿Cierto? O este señor que te dijo, no te bañas 2 veces en el mismo río. No porque el río cambie, sino porque tú cambias. Pues, aquí, o sea, vamos a perder eso. Creo que es lo único bueno que hemos hecho en nuestro trasegar por este planeta. El conocimiento. O sea, el resto, todo lo hicimos mal. Pero el conocimiento ha sido pues como nuestro aliciente, nuestro leitmotiv, ¿cierto? Pues vamos a ver hasta dónde llegamos. No, pues sería muy triste, sería algo, y les digo, una falta de respeto para quienes nos antecedieron. El no ir al encuentro de la conversación, es que eso es ir a conversar con una persona que se murió hace 1500 años y preguntarle, ¿vos qué pensás de esto? ¿Cierto? Vos vas y le preguntas a Platón, pues yo creo en, vos le decís a Platón, yo creo en Dios, ¿vos en qué crees? Y él te dice, no, yo creo en el demiurgo, un ente supraterrenal que organizó todo. Entonces vos le dices, pero como que creemos en lo mismo, ¿no? Y él te dice, sí, más o menos, espera que llegue Plotino, que él sí dice que hablamos de lo mismo. ¿Ves? O sea, para entender el mundo hay que leerlo. Porque Wikipedia no lo va a decir. Porque, pues, TikTok no lo va a decir. ¿Cierto? Entonces, o sea, no puedo utilizar una expresión que utilizaba mi papá mucho y me disculpa. No puede ser inferior a su destino histórico. Y nosotros los que estamos acá sentados, estamos destinados a ser los cuidadores del conocimiento. Y la única parte donde encontramos el conocimiento es en la biblioteca, no se encuentra en otra parte. Por más que les digan que con una pastillita, que con ese gatito, no se alcanza el conocimiento con eso. Bueno, es todo, pero... Mira, por acá tenemos una pregunta, profesor. Profe, por aquí tenemos una pregunta del público virtual. Buenas noches. Pienso que sería muy importante diseñar una guía que permita a los estudiantes realizar una búsqueda eficiente de las bibliotecas virtuales. Aprovecho el reconocimiento que tienen los docentes investigadores que tiene nuestra universidad. Es decir, nos está haciendo una invitación a que seamos más prácticos en la forma. Pero permíteme, ¿quién escribe? Se escribe por aquí Daniel Gómez. Daniel, ya existe. En la universidad han sido muy juiciosos con eso y todas las rutas están planteadas.
Por eso y específicamente, pues a propósito lo dice, no vine aquí a mostrarles cuál es la biblioteca de las que tenemos acceso, cómo accedemos a ellas, porque me parecía repetir lo que siempre hemos hecho, ¿cierto? Yo mismo hablé de eso el año pasado, de cómo acceder a las bibliotecas a las cuales tenemos acceso. Sí, también quería agregar, profe, de lo que usted menciona, que usted ya había hecho una aula abierta, a compartirles, ahorita les comparto un enlace en el chat y les comparto un enlace en donde pueden consultar aulas abiertas anteriores, en donde en detalle se explican, por ejemplo, estas sesiones, como es lo que es las bibliotecas virtuales y esos gestores de los que menciona Daniel. Entonces, si quieren ahorita en el chat, y yo le pido a la profe Mariu que me ayude también a compartirles allí a los que están en directo para poder tener esos enlaces de esas aulas anteriores en los que se profundizan en esos temas. Profe, ¿Cierto, lo dejo profe? contigo. Usted no me deja mentir, usted está en los cielos. ¿Cierto? Ya hemos hablado de eso. Yo acá envié incluso en el chat Sí. comentarios. Es que también invitar a los estudiantes a que nos reten a nosotros. Es decir, cuando tenemos el material de consulta, la bibliografía sugerida, es para que estemos todos alineados y podamos tener una conversación mucho más amplia. Porque si nos quedamos con lo que tenemos en el aula de clase, con toda la buena intención de que tenemos poco tiempo, pues es regalarnos el espacio a nosotros mismos para profundizar un poco sobre ese interés en la materia o en las temáticas que nos motivan. Bueno, yo aprovecho las palabras de la profesora. La bibliografía sugerida es sugerida. Hay que ir más allá, tranquilos, sin miedo. No nos detenemos. Sin miedo. Que pidan pista. O sea, el límite es el cielo. O sea, no, el límite son ustedes mismos. O sea, ¿hasta dónde pueden llegar? Hasta donde ustedes quieran. No sé si tengo un minutito más para decir algo. Yo tuve un papá bastante estricto en el asunto académico. Y él me decía, también era abogado, él me decía, hay dos tipos de abogados. Hay los que comen en la minorista, en los restaurantes de abajo, a 5.000 pesos el plato, y hay los que comen en la Vía Primavera o en Provenza o en los restaurantes caros. La única diferencia es que el de acá estudió menos que el que va allá. El único límite, lo único que lo limita usted, me lo decía a mí, para ir a almorzar allá, es usted. Entonces, pues eso es puede sonar clasista, puede sonar feo, pero es eso. O sea, ¿qué los separa a ustedes de ser no buenos, sino excelentes? Ustedes mismos. Ustedes mismos. La biblioteca está ahí. La biblioteca va a estar ahí si ustedes van o no van. Pero no que van. Pues, o sea, el mundo del conocimiento es pues no sé, para mí es un asunto maravilloso y como les digo, yo me dejo llevar por la corriente, termino por allá naufragando en unos lugares todos recónditos, pero háganle, no les dé miedo, no les dé miedo. La biblioteca es lo mejor y si tienen la oportunidad de una biblioteca física, vayan. La Luis Ángel Arango es hermosa en Bogotá. Acabaron de colocar ese poco librería Lerner de Medellín, que en Bogotá es preciosa. Aquí la veo yo digo, wow. El Fondo Económico. La biblioteca piloto, maravillosa, está Carlos Sandadito. Van a la biblioteca, pasan un buen rato y terminan de pasar lo rico en Carlos Sandadito. Y ahí sí me permite una invitación para todos. Cuando hablas de la biblioteca piloto, cuando a veces aquí estamos colapsados con espacios, ahí hay unas salas de estudios maravillosas que están abiertas a toda la disponibilidad nuestra. Y los mismos los que están en las regiones seguramente tendrán los espacios también invitarnos a visitar. Decía la piloto, es la que queda aquí pasando Colombia pasando la región, ¿cierto? No, a este lado. Eso puede ser este lado de la región hacia acá.
Conocemos la persona. Claro, cuando vienen de la regional hacia el poli, que son el Calle Colombia y pasas el puente a mano derecha. Esa es una evidencia. Y de todos modos, Putachi tiene todas las conexiones económicas. No veo porque me la leí aquí. No, verdad, es una excelente biblioteca. Tiene actividades todos los días. Y el entorno es muy agradable. Carlos C., no sé si les provoca A no. comer pizza. Veo que no conocen Carlos C., se están poniendo la vida universitaria. Listo, profe. Pero queremos agradecer tanto a los compañeros acá presencial como a los que están online. Empezamos, como decía la directora de investigación, este proceso que es para ustedes pensado en distintas temáticas que nos van a facilitar ese proceso para explorar el conocimiento. Nos veremos acá cada 15 días en la sede de manera presencial. Les estaremos anunciando en qué aula para que nos acompañen. A los estudiantes de virtualidad, bienvenidos, también estaremos comunicándonos y estará la grabación disponible para futuros consultas. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a todos. Politécnico Gran Colombiano.